Así que vamos a buscar una palabra del Señor que ya tiene su tiempo, que Dios me la fue dando y bueno, pues la tenía preparada para cuando fuera el momento y creo que es en esta mañana y está en el capítulo 55 del profeta Isaías. Ayer por la tarde, cuando las hermanas estaban en su reunión y los hombres estábamos en la nuestra, pues entré un momentito al salón y vi que, o escuché que la hermana Isabel Baizán estaba compartiendo este texto con las hermanas. Digo, uy, qué curioso, ¿no? Que, aunque yo creo que el desarrollo que ella le dio, pues sería el que Dios le puso en su corazón. Pero ¿cuántas hermanas se acuerdan que este fue el texto que leyó Isabel? Isaías 55:1, ¿no? ¿Verdad? Bueno, 55:10, perdón. 55:10. Dice la palabra del Señor: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Y vamos a leer otro texto introductorio en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13. Y desde el versículo 1 al 9, primeramente. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos al versículo 16 del mismo capítulo. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Y vamos al 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Casi no necesita predicación, ¿no? Ya está todo dicho, ya está todo aclarado. Pero bueno, vamos a indagar, vamos a buscar qué podemos también recibir de entrada de esta porción de la Escritura. Podríamos titular el tema Sembrando en buena tierra.
Y vamos a poner un principio. Buena semilla más buena tierra igual a buen y abundante fruto. ¿Vale? Y vamos a decir, buena semilla, vamos a decir que va a ser la palabra de Dios. Buena tierra, un corazón dispuesto. Y buen y abundante fruto, el fruto del Espíritu Santo. Amén. Diríamos que es un orden muy lógico y muy real. El sentido de las parábolas, el propio Jesús lo expuso. Exponía aspectos muy naturales y muy conocidos de las personas de su tiempo. Los que le oían decían, pues es verdad lo que está explicando, tiene sentido, tiene lógica. Pero no podían avanzar más allá de una exposición de algo que era conocido en su ambiente o en su vida diaria. Lo que nunca sacaban o podían sacar era la verdad espiritual o el principio espiritual o divino que él quería explicar en esa parábola. Y diríamos, ¿por qué? Tendríamos que decir, porque así estaba escrito. Que el Mesías vendría, expondría y hablaría, pero la gran mayoría de los oyentes no comprenderían la profundidad de esa enseñanza, para que ellos pudieran ser salvos posteriormente gracias a su muerte, a su sacrificio. Pero el Señor dijo que a sus discípulos, a los cercanos a Él, a los que Él estaba preparando y enseñando, a ellos les sería revelado el principio de la parábola. Por eso vemos aquí que el Señor les explica a aquellas personas desde la barca, a todos los que estaban en la orilla, a un pueblo que era agricultor, ganadero, comerciante y un poquito industrial, les habla ahora de algo que ellos dicen, pues, qué fácil, que claro, es una lección de agronomía. Un sembrador sale a sembrar, como en aquellos tiempos, que era siembra a voleo, donde se esparcía una gran cantidad de semillas y salía a recorrer el campo. Metía la mano en el zurrón y la iba esparciendo. Si miráis el logotipo de nuestra iglesia, es un sembrador de aquel tiempo, ¿verdad? Y al esparcir la semilla con fuerza, pues en su propia fuerza y en el viento que la podía tomar en aquel momento, y cuando andaba por el borde de la tierra, ¿verdad?, el borde del campo, de la mesana, parte de esa semilla iba a caer en los caminos. ¿Qué es lo que le iba a ocurrir a esa semilla? Que el camino es algo duro, ¿verdad?, es algo liso, duro, impenetrable, quedaba totalmente expuesta fuera, y las aves, digamos los gorriones del campo, inmediatamente al ver esa semilla vendrían y se la comerían. Esa semilla no tenía ningún futuro. Y dentro de lo que era la parcela de terreno había varias clases de tierras. Parte caería en una zona donde abundaba la piedra. Casi la piedra era a flor vista. Mucha más cantidad de piedra que de tierra. Bueno, entonces aquella semilla al caer estaba un poco salvaguardada ya. Alguna que caía en algún lugar donde hubiera tierra intentaría penetrar, pero al poco de penetrar tropezaría con alguna piedra y tendría muy poca raíz. Con lo cual la semilla intentaría en lo posible sobrevivir, pero al tener poca raíz y aflorar un poquito, al venir el sol y la dificultad, ¿verdad?, y el tiempo contrario, no tendría capacidad de resistencia y se secaría. Y otra parte caería en una zona donde había otras plantas,
Habría maleza, otras plantas allí conviviendo, caería allí, intentaría penetrar, penetraría, incluso saldría fuera ya la plantita, pero al estar muy dominada la situación por otras plantas que taparían el sol, que también se alimentan de los principios minerales y del agua, la planta nunca llegaría a fructificar. Se quedaría solamente en la parte vegetal, pero no daría fruto, o sería un fruto, diríamos, casi inapreciable. Y está la que cae en el buen terreno, blando, sin piedras, sin otras plantas, donde la semilla, al quedar enterrada, lo primero que echa siempre es la raíz, y la raíz va profundizando, y cuando ya la raíz se ha anclado bien y ha cogido reservas del suelo, comienza ahora la parte aérea a salir, y cuando sale se encuentra todo el espacio para ella, todo, y puede expandirse, puede crecer, puede desarrollarse, y comienza ya la floración, la fructificación, y da, ¿verdad?, abundante fruto. Y dice, algunos a 30, otros a 60 y otros a 100. Y la gente dice, perfecto, está muy bien, ya lo conocemos, ya lo hemos vivido, pero de ahí no podían sacar más. Pero nosotros esta mañana somos bienaventurados, porque nosotros sí sabemos y entendemos lo que Jesús quiso enseñar. Somos bienaventurados. No todo el mundo sabe, ¿verdad? O puede aplicar estos principios naturales a lo que es la vida ya espiritual. Hemos dicho que la semilla, y el mismo Jesús lo dijo, es la palabra. En este caso, ¿verdad? En este caso la semilla está representando la palabra. Y hoy día sabemos que como nunca en la historia de la humanidad, la palabra de Dios está siendo esparcida abundantemente. Como nunca. Es más, hay textos bíblicos que dicen, y esta mañana hemos cantado, que la gloria de Dios, ¿verdad?, envuelve la tierra, pero también dice que la palabra de Dios inunda la tierra. Es más, ahora mismo Dios está mandando palabra sobre la tierra. Igual que la atmósfera rodea la tierra y nos permite respirar, la palabra de Dios constantemente está envolviendo la tierra. Si alguno de los que fueron allí a Shalom hubiera sido curioso, se hubiera dado cuenta de que el suelo en algunas partes de la finca está con una borra como blanquita. ¿Cuántos lo han visto? Uno, por lo menos. Es que no soy naturalista, no fui ahí en estas cosas. Bueno, pues hay como una borra abundante. No sé, Antonio no lo ha visto tampoco. Ah, pues tú levanta tu mano, es que está ahí a mi izquierda y no. El ojo tiene más miopía. Esa borrita blanca es la semilla de los chopos. Y cuando llegó su momento, comenzó a fructificar y a arrojar, porque es un vegetal que para expandir su semilla pues tiene como unos hilitos, ¿verdad? Una borrita que el viento se la va llevando. Claro, lógicamente donde más había era donde ellos están cercanos, pero eso él espera, o es su sistema, de que el viento lo arrastre y la especie, ¿verdad?, se vaya extendiendo. Nosotros lo que ocurre es que allí no dejamos que nazca ninguno que no sea los que ya están plantados, entonces los vamos cepillando. Pero si nosotros no hiciéramos nada, en algunos años allí nada más que habría chopos y comenzaría a expandirse. Bueno, y hay otras plantas que para extender su semilla emplean distintos métodos, porque lo que les interesa es que la semilla llegue lo más lejos posible, encuentre un lugar adecuado y la especie vegetal vaya colonizando, como se dice, la tierra, ¿no? Bueno, eso a título de ejemplo. Pero hoy la palabra de Dios está siendo expandida por los medios, por la internet, por la radio, por la televisión, por la prensa escrita y especialmente por la iglesia predicándola. ¿Amén? Es más, aún tenemos noticias
de que personas muy alejadas geográficamente o culturalmente o muy perdidas allí en su mundo, hasta están teniendo sueños y visiones donde dicen ellos que el mismo Jesús se les aparece o les da un toque. Así que Dios está muy ocupado y preocupado en expandir la semilla. Aleluya. Gloria a Dios. La obra de sus manos habla. Dice que la propia naturaleza habla del Creador. La conciencia del ser humano, también nuestra propia conciencia como seres humanos, nos habla del principio del bien, del mal y de un Creador. Así que no podemos negar que sobre nuestra vida, de alguna manera, todos los días está habiendo una lluvia de siembra de la palabra de Dios. Amén. Todos los días. Sobre tu vida, sobre la mía y sobre toda la humanidad. ¿Y qué hemos leído en el profeta Isaías? Que si Dios está mandando esta lluvia de su semilla, esta siembra generosísima, dice que no quiere que le vuelva vacía, sino Dios quiere que produzca aquello para lo cual la está enviando. Amén. Y Dios dice, vacía no va a volver. Luego algo está produciendo esta siembra. Lo primero que Dios espera de esa palabra que está enviando es que produzca salvación en la humanidad. El primero y gran fruto, el fruto más importante y más valioso que Dios está enviando millones y millones de semillas sobre la humanidad es para que todo el mundo sea salvo. La Biblia dice que Dios no quiere que se condene ninguno. A veces a nosotros nos pasa el mal pensamiento de decir, pero este que se queme. No. Dios dice que no quiere que se condene nadie. Y es más, en su paciencia sigue enviando palabras, porque de la parte de Dios querría que todo el mundo se salvase. Y es decir, Dios es bueno. A nosotros nos parece una exageración cuando vemos la maldad y la injusticia y crímenes horrendos y personas terribles, pues Dios dice, yo quiero que ese se salve. Y le envía palabra de salvación. Gloria a Dios. Pero también Dios está mandando esa palabra para juicio. Su palabra será la que juzgue a la humanidad. Y dirá a muchos millones de seres humanos, o miles de millones, ya no tenéis excusa, porque mi palabra es la que os va a juzgar. Como aquellos que oían a Jesús y Jesús les decía, ya no tenéis excusa, porque habéis recibido, ¿verdad?, el conocimiento y habéis recibido, ¿verdad?, la presentación de la palabra en vuestras vidas. Así que para muchos, los que niegan, los que no la quieren, los que la rechazan, va a ser una palabra que el fruto o el fin para el cual Dios la está mandando es para que sea la que les juzgue aquel día. Yo quiero la palabra para salvación, no para juicio. ¿Amén? Yo quiero que el efecto de la palabra de Dios en mi vida sea para salvación y no para juicio. Pero también Dios la está mandando para dar cumplimiento a sus profecías. Hay todavía muchas profecías que tienen que ser cumplimentadas. Y en ciertos momentos de la historia del ser humano, Dios ha enviado palabra que ha hecho que se cumpla algo extraordinario, algo inesperado, reinos que han surgido en una noche y reinos que han caído en una noche. Y tú dices, ¿cómo es posible esto que estaba tan bien estructurado, que estaba tan bien organizado? Pues porque llegó su tiempo y estaba profetizado de parte de Dios que eso tenía que ocurrir. Y nosotros sabemos que hay palabras proféticas en las Escrituras pendientes de su cumplimiento. Y llegará un día que esa palabra, esa semilla que Dios mande será para que se cumpla en la historia de la humanidad lo que está profetizado. Amén.
Y Dios manda palabras para dirigir la vida del creyente. Aleluya. Fíjate cuántas clases de semillas mandará el Señor, ¿no? Nosotros tenemos en Shalom varias ya, una cierta diversidad de flora, ¿eh? Me estoy encargando de poner ahí arbolitos, ¿eh? Entonces ya en nuestra finca pues más de 10 o 15 especies hay. Pues cada uno está fructificando, floreciendo y lanzando su semilla. Pues Dios manda sobre este mundo su semilla. Algunas, la gran mayoría, ¿verdad?, la principal para salvación, pero para juicio, para cumplimiento profético y para dirigir la vida de los creyentes. Así que hay una semilla especial sobre cada vida de uno de nosotros. Esa es la palabra rema que se dice, ¿no? La palabra para ti en ese momento especial de tu vida. Vamos a meternos un poquito en la parábola. La semilla tiene que tener una característica. Y dice que la semilla tiene que ser buena, como nuestra iglesia, ¿no? Qué buena, ¿no? Buena iglesia esta. Nuestra semilla tiene que ser buena. Ningún agricultor en su sano juicio va a emplear una mala semilla, porque va a obtener malas cosas o cero cosas. Cuando yo estudié agricultura, pues una de las materias que me enseñaron fue todo lo relacionado con la semilla, ¿verdad? Así que me acuerdo de algunas cosas todavía. Bueno, características principales de una semilla: que no esté contaminada. Diríamos que no esté enferma en sí misma. Tiene que ser una semilla sana. Que no esté adulterada y te den parte de la semilla que tú quieres y un gran porcentaje de otras cosas. Deme usted 1 kilo de semilla de trigo que voy a sembrar y te dan medio kilo de trigo y medio kilo de piedrecitas pequeñas. Está adulterado, ¿no? Está mezclado con elementos que no ven lo que tú quieres o deseas. Y un aspecto muy importante que había que tener en cuenta era su poder germinativo. Que si yo pongo 100 semillas, todas pudieran germinar. Y había una práctica muy interesante para probar el poder germinativo, donde se echan y se esparcen pues 1000 semillas, por ejemplo, se ponen en unas condiciones adecuadas y se estudia de esas 1000 semillas cuántas han germinado para hallar el porcentaje de germinación. Y normalmente nunca debería de estar por debajo del 90%. Si no, no es una buena semilla, no es una semilla certificada. Cuando uno compraba la semilla tenía que ser certificada. Semilla sana, no adulterada y con un alto poder germinativo. ¿Tendrá todas estas cualidades la palabra del Señor? La Escritura dice que Cristo es el Logos, la palabra encarnada. Dice que es Dios encarnado. En el principio era el Verbo, el Logos, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es Dios mismo presentándose a la humanidad. Así que es una palabra sana en su esencia, porque no era un hombre usado por Dios, no era un profeta, no era un maestro, no era un juez, no era un rey, sino que era íntegro en su esencia, Dios mismo. Era puro, sin mezcla, ¿verdad? Era Dios y era hombre, pero dice que como hombre era y fue santo, sin mancha ni pecado. Amén. Isaías sería muy bueno, y Moisés, y Josué, y yo qué sé, y David, y Pablo mismo, y Pedro, pero
siempre ahí habría algo, ¿no?, que no era perfecto, no era 100% todo lo que decían y lo que hacían, perfección. El mismo Pedro escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella ¿qué? Crezcáis para salvación. Jesús dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. En el mundo hay millones de palabras, de discursos y de mensajes. Y donde consiguen sembrarse, van a producir su efecto. No solamente se está sembrando palabra de Dios en la humanidad, en absoluto. Hay millones de palabras que buscan todas ellas anidar o sembrarse en las personas, en los oyentes. Pues cada una de ellas, si consigue sembrarse, enraizarse y florecer y fructificar, va a producir su efecto. Así que nosotros tenemos que querer para nuestra vida la siembra de la mejor de las palabras. Y somos avisados de que no sea una palabra adulterada, engañosa, ni muerta. La única palabra o semilla que reúne todas las características deseables es la palabra de Dios. Amén. Es Cristo mismo hecho palabra. Gloria. Después veremos que somos advertidos cuando entremos en la tierra, advertidos de las mezclas, de las adulteraciones y de las palabras muertas. Pero yo quiero sobre mi vida que Dios me esté sembrando palabra sobre mi ser. Amén. Vamos a entrar en la tierra. Y la Escritura habla de 4 clases de terrenos que podríamos trasladar a 4 actitudes o situaciones en el ser humano. La primera habla de la dureza. La que cayó al sembrarse, o bien por la fuerza de la mano, o porque ya iba cercano al camino el sembrador, o porque al tirarla hacia arriba al viento se llevó una parte, pero una parte de esa semilla cayó en el terreno duro. ¿Cómo iguala la dureza? Dice primero los que no entienden. Y es verdad, ahí, y yo mismo lo fui, no tengo que buscar a nadie como ejemplo. Me acuerdo de mi vida antes de conocer a Cristo, Aleluya. que no entendía. Ya me lo podían explicar arriba, abajo, con canciones, con poesía, con teatro, con vehemencia, con dulzura, que no me entraba una. Habla del rechazo. Claro, la semilla quiere entrar, pero si tú echas aquí una semilla, ¿qué va a hacer la pobrecita mía? Echará la raíz, pero no puede. El rechazo. Habla también del olvidar pronto, de quitársela fácilmente. En definitiva, de no poder penetrar y ser robada por las aves, los vientos y las aguas. Y lo asemeja a los demonios, en definitiva, a Satanás que roba. La Escritura nos dice de personas que están veladas, que hay un velo que no les permite ver, de oídos sordos, de ojos que no ven, de corazones endurecidos,
y que tú y yo quizá hemos sido de eso en algún momento y hoy lo experimentamos en aquellas personas donde tratamos de sembrarle la palabra o de que escuchen la palabra o de que se acerquen a la palabra y ahí hay una tremenda barrera que tú dices tiempo perdido. Parece que le sembramos palabras que rebotan literalmente. No entiendo, no comprendo. Ahí hay una barrera. Hay un pasaje tremendo en Hechos, capítulo 7, versículos 56 y 57, que habla del momento donde Esteban está dando testimonio en un larguísimo discurso, está dando testimonio a aquella multitud que le había prendido para apedrearle. Y antes del apedreamiento, si leéis el discurso de Esteban, es tremendo, profético, perfecto diríamos, es una exposición perfecta de lo que ha sido, ¿verdad?, la voluntad de Dios, la actuación de Dios. Pero aquellas personas ya no querían oír ni saber nada, su obsesión era hay que matarlo, porque es un blasfemo, porque es un peligro, ¿verdad? Y ya le podía discursear algo que sería totalmente comprensible y bien estructurado y bien adecuado, que dice, esa escritura dice, cuando él proclama ya al final y dice, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Tuvo una visión celestial y la estaba proyectando. Dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Más dureza que esa, ya la que llevó a Cristo a la cruz, ¿no? Pero el Señor también en Marcos 3:5, predicando la palabra, dice que en un momento se entristeció por la dureza del corazón de las personas. Así que existe esa posibilidad, que no descubro nada nuevo, personas cuyo corazón, cuya mente, cuyos sentimientos están duros a recibir la palabra y les dura poquísimo. Prácticamente, como decimos a veces, les resbala. Se resiste, ¿verdad? Después veremos qué es o cuál puede ser la solución. Yo creo que en esta mañana no hay ninguna tierra dura, ¿no? Si no se habría ido ya. Espero que todos los que salgamos de aquí digamos algo de enterado, ¿eh? Y no se la lleve rápidamente, las aves se coman la palabra. Pero vamos a otras situaciones que ya pueden darse incluso en la vida de los creyentes o de las personas que se acercan, y es las que tienen poco fondo. Eso lo estudié yo también cuando estudié los suelos. Poco fondo, es decir, una capita de tierra pequeña e inmediatamente te encuentras la piedra o la roca madre que se llama, o un terreno que está muy mezclado con las piedras y las está viendo. Cuando vayáis por algún campo por ahí y veáis montones de piedras repartidas, dice, ¿y esto qué es? Pues son los agricultores que están sacando piedras, las van amontonando y se las van llevando, pero con los arados y con las maquinarias pesadas están despedregando los terrenos. ¿Cuál es este tipo de persona? Dice que al principio reciben la palabra con mucho gozo. Qué bueno, ¿no? ¡Ay, qué bueno! Esto es lo que yo esperaba. Esto es la maravilla. ¡Qué bueno! ¡Ay, qué alegría! ¡Qué bien me siento! ¡Qué paz! ¡Qué gozo! ¡Ay! Y hacen una fiesta tremenda y la ha predicado 5 minutos, ¿no? O ha sido en el primer culto que han ido a la iglesia, o en una campaña de un día que han entrado allí y han escuchado, ¿verdad?, lo que se predicaba, y en una noche o en 2 noches y salen ahí tremendamente entusiasmados. Bien, como entrada maravilloso, ¿no? Ojalá todo el mundo saltara de gozo, ¿no?
cuando tú le predicas, cuando tú le hablas del Evangelio, son buenas de gran gozo, ¿no? Las que predicamos, bueno, pues que se produzca el gozo. A ver, gozaos. Sonreír, estáis gozosos. Bien. Pero dice la Escritura que cuando la semilla intenta echar su raíz para penetrar, comienza a encontrar que está dura la cosa. Tropiezo por aquí y a veces la semilla se intenta ir para allá y tropieza y se tira para allá y tropieza y dice, estoy rodeado de dureza, no encuentro hueco. Corto recorrido, corta penetración, se ha quedado, diríamos, entra un poquito en el intelecto, pero no ha llegado ni mucho menos al corazón, no ha llegado al interior. Corto recorrido, poca penetración, que dice que cuando sale el sol, cuando viene la prueba, viene la aflicción, viene la persecución, viene el conflicto, o vienen las demandas de santidad de la palabra de Dios, o viene ya lo que diríamos el discipulado cristiano, donde uno se va enterando que es seguir a Cristo. Dice que entonces, esto no es lo que yo creía. Bueno, todos los días no vamos a estar de barbacoa los varones allí en Shalom, ¿vale? Hay que ir a trabajar también a la fin. Lo que pasa es que primero fuimos a trabajar y después nos dimos el homenaje, ¿no? Pero bueno, pero son ese tipo de personas. Mucho, diríamos, fuego artificial, mucha espuma, mucho sitio bonito. Pero cuando la palabra de Dios viene con las demandas de seguir a Cristo, de tomar la cruz, de llevar su carga, de comenzar el proceso de santidad, ¿verdad? De entender lo que significa el Evangelio, o vienen los problemas en tu casa, en tu entorno, en tu país, y ve que identificarte con Cristo trae también su aflicción y trae también su persecución, pues se marchan. Y duran en la iglesia a lo mejor 3 semanas, ¿no? 2 meses, yo qué sé, ¿no? Y decimos, bueno, pero no estaba tan contento, no estaba tan alegre, no parecía. ¿Qué pasó? Pues pasó esto. Al mismo Jesús, en Juan 6:66, creo, dice, desde entonces, cuando Él expuso lo que era la verdadera comida y la verdadera bebida, dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Claro, Él había dado de comer gratis panes y peces y bocadillo a mansalva, y a la mañana siguiente se despertaron y dijeron, ¿dónde está el Señor? Que esto es agua. Nos predica, nos enseña, nos sana, echa fuera los demonios, yo qué sé, y encima nos da de comer. Esto es la maravilla de las maravillas. Así que madrugaron a buscar al Señor. Y cuando llegaron al sitio y no estaba, se enfadaron. Vamos a buscarlo. Y cuando lo encontraron le dijeron, ¿y yo? ¿Por qué está ahí tan lejos, no? Encima le llaman la atención. Y dice el Señor, ¿ustedes qué me buscáis a mí? ¿Por los panes y los peces? ¿O por quien yo soy, no? Y sabéis la gran enseñanza de mi carne es comida, mi sangre es bebida, ¿verdad? Y todo eso. Y dice, dura cosa es esta palabra. Esto ya es otra cosa. Y dice que desde entonces muchos se vuelven atrás. Y Él le dice a los discípulos, bueno, ¿y vosotros qué? ¿También os vais a ir? Os puso en un entredicho. Menos mal que saltó el de siempre, ¿no? y dice, eso te ha sido revelado, ¿no? Eso te ha sido revelado. Bueno, espero que ninguno de las salas seamos así, ¿verdad? Pero a veces también nos damos cuenta que aún queda alguna piedrecita por ahí, ¿no? Porque, hermanos, recuerda una cosa, y aunque me adelante un poquito, tú y yo vamos a recibir varios tipos de semillas. La palabra de Dios es diversa y de vez en cuando llega una semilla en los campos, se siembra mucho tipo de planta, ¿verdad? Entonces, a lo mejor hay una área de nuestra vida que Dios dice, voy a poner en ti esta semilla, la del perdón, la del amor, que es el fruto, ¿verdad? La de la benignidad, la de la paciencia, la del gozo, la de la paz. Y en esa área hay unas cuantas piedras, ¿no? ¿Sí o no?
Y entonces tú te das cuenta que... No, a mí háblame del amor, hermano, háblame de la paz, pero no me hable del perdón, de que yo tengo que perdonar a mis enemigos, de que tengo que sufrirlo, que soportarlo. Y Dios dice, no, pero yo es que esa es la semilla que quiero sembrar en ti, porque yo necesito ese fruto de tu vida. Así que en mi vida puede que exista algún lugar pedregoso todavía, ¿no? ¿Sí o no? Cuidado, cuidado, porque ahí también Dios quiere sembrar precisamente en esos lugares. Vamos al tercer tipo, que son los que están contaminados con otras plantas u otras semillas. La palabra de Dios quiere crecer, ¿verdad? Quiere germinar primero, crecer, florecer y fructificar. Es muy importante, la palabra quiere llegar al final del proceso, que es el fruto. Y la que cae donde hay otras semillas, hay otras plantas, bien, al principio se desarrolla. Puede comenzar a crecer junto a ese entorno. Pero cuando se acerca al final del proceso biológico, encuentra que no tiene espacio para echar sus hojas, no tiene espacio para echar sus flores, no tiene espacio para buscar el sol, no tiene espacio para que su raíz busque los elementos que necesita, porque el fruto es la culminación y necesita el máximo aporte de elementos y de todo lo que necesita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una maraña a su alrededor que le roban el espacio, la luz, el agua y los elementos necesarios. Pablo le escribió a Timoteo diciéndole, y recordamos de hace una semana, dice, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido. A los colosenses le escribe, mirad, 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y a los Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esto nos dice, hermanos, que no mezclemos la palabra de Dios con lo que este mundo tiene en sus corrientes. Filosofías, modas, pensamientos, actitudes, cosas que va aprobando poquito a poco, y que nosotros, si no somos listos, se nos va mezclando con el Evangelio y ya tenemos ahí un gazpacho tremendo. Pero lo malo no es que por descuido se nos introduzca, porque si te das cuenta lo que hay que hacer es arrancar esa hierba, o escarbarla, o echarle el herbicida que la va a secar. El problema es cuando queremos ese sincretismo en nuestra vida. Y surgen frases como, pero esto es malo, esto no está tan mal, no hay que ser tan fanático, no hay que hacer las cosas de tal manera. Bien, si son asuntos que requieren ese tipo de vocabulario, yo soy el primero. Pero muchas veces es que queremos que persistan. ¿Me entendéis lo que estoy exponiendo, no? Sí. Nos gusta el Señor, más la filosofía socrática, más el panteísmo, más el epicurismo, nos gusta esto, más la religión que todo vale y todo es bueno, y a la hora de la verdad tenemos ahí una maraña que uno dice, pero ¿dónde está la planta del Señor? Y mucho más, ¿dónde está el fruto? Que no lo veo. Y por un lado hay evangelio y por otro lado hay filosofía, hay modas, hay costumbres que no tienen nada que ver con Cristo. Pero tú lo quieres llevar todo, quizás porque quieres ser moderno, quizás porque no quieres que se te mire de una manera, quizás porque tú crees que eso te va a dar
es que yo soy una persona abierta a todas las cosas, y al final ni lo uno ni lo otro. Así que la palabra de Dios no admite competencias, ni convivencias, porque el único fruto que debe de aflorar de nuestra vida es el fruto del Espíritu Santo. Y es muy difícil descontaminar un campo cuando ya todo el mundo está ahí viviendo. Está la misma parábola de la cizaña. Cuando el agricultor llegó allí y en el campo de trigo estaba lleno de amapolas y lleno de otras plantas, y dice, ¿y ahora yo cómo quito esto? Si arranco de aquí me voy a llevar el fruto, ¿no? Incluso dice, porque crezca todo, aunque no se está aplicando en este caso. Pero cuando tú tienes una maraña en tu cabeza, qué difícil es quitarla, ¿o no? Tienes que actuar selectivamente. Esto no es bueno, esto no es bueno, esto no es bueno. Mejor es no dejar que exista. Mejor es no permitir que se siembren ahí. Y a veces hay vida de creyentes que sí, que tienen algo del Evangelio, que tienen algo de, diríamos, de planta, ¿no? Pero son cuando decimos, pero esta vida no tiene fruto. ¿Cuándo va a fructificar? ¿Cuándo va a producir algo? Y pasan los meses y los años, y sí, está ahí, hay algo, ¿verdad? Pero no llega a donde tiene que llegar. Se queda siempre... ¿Por qué? Porque está permitiendo que en su vida existan otras cosas que están ahogando. Aleluya. Y cuarto y último es la buena tierra, la que tú y yo queremos ser, ¿verdad? Amén. Y debemos ser. Amén. Una tierra mullida, profunda, tierna, que tiene fondo. ¿Sabe cómo se consigue eso en nuestro clima? Con unos arados que son así de grandes. Se llaman los arados de profundidad. Las rejas grandes. Y eso tiene esta altura. Se mete y tiene un sistema para levantarlo todo y arañar al máximo. Y después vienen otros arados que voltean y que al final de todo el terreno antes de la siembra está como la arena, que si lo pisas se te hunde el pie. Es una tierra mullida, profunda, con fondo. Se han limpiado las piedras, se han echado herbicidas para eliminar las semillas malas. No hay ninguna mezcla. Así que cuando tú llegas y siembras, la planta que tú deseas va a ser recibida, guardada, germinará, enraizará, crecerá, florecerá y fructificará. ¿Amén? Porque si no hay fruto, realmente para poco servimos, ¿eh? La Biblia dice que Dios cambia el corazón de piedra y lo hace de carne. Que limpia la conciencia, que alumbra el entendimiento y que produce un cambio en la vida que da fruto. Dice el Salmo 1:3 que debemos de ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y qué dice? Que da ¿qué? A su tiempo, y su hoja no cae, y lo que hace prosperará. Yo quiero que la semilla que hoy Dios está plantando en mi vida a su tiempo del fruto. A veces, hermano, no son las aves del cielo las que vienen a llevarse la semilla, sino que yo mismo hago así y me la quito de encima. Palabra dura es esta de recibir. Bueno, pero es que hay que recibirla.
Amén. Que Dios me amoneste es una bendición, ¿no? Que Dios me corrija es una bendición. Palabra dura. Y en muchas ocasiones los oyentes decían, es una palabra fuerte. El mismo Pablo escribe, es que ya no es leche lo que necesitáis, sino carne sólida. ¿Por qué? Porque tenéis que producir un fruto fuerte. ¿Cómo vamos a producir el fruto de la benignidad, del perdón y de la paciencia si no hay conflicto? ¿No? Para tú perdonar necesitas antes ser atacado, ¿verdad? Afligido, ¿no? Vamos a leer y terminamos con este pasaje de Gálatas capítulo 5. Porque a veces, hermano, y nos equivocamos, y yo el primero, ¿no? Cuando pensamos que tenemos que llevar mucho fruto al Señor, inmediatamente ¿en qué pensamos? ¿En qué pensamos cuando decimos hay que darle fruto al Señor? Darle creyente. Alma. Exactamente. Convertir gente, ¿no? Si llevar fruto al Señor es que se conviertan 4, 5, 6 y llevarle ahí 23 almas salvadas. Yo eso no lo encuentro. Primero que quien salva es el Señor, ¿no? Bien. Ese es el principio. Nosotros sembramos, predicamos, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero realmente, y yo medito en esto, ¿no? Que cuando Dios viene a mi vida, no viene a decirme, a ver, este año, Julio, ¿cuántos se han convertido por tu trabajo? No creo que Dios me evalúa en ese aspecto, ¿no? Sino que en Gálatas 5, 22, si no he mirado más, dice más, el fruto del Espíritu es amor. Y yo te pregunto y me pregunto, ¿nosotros amamos? Pero, ¿qué amamos? ¿A los que nos aman o a todo el mundo? A los que nos caen bien, a la familia, a los hijos, al marido que se porta bien, la esposa que se porta bien, o no. Dice que el fruto es amor, es gozo, pero gozo aún en medio de la tribulación, en medio de la aflicción. Dice que es paz, en paz con Dios, en paz con la humanidad, que es paciencia, que es benignidad, que es bondad, que es fe, mansedumbre, templanza. Pues eso es lo que Dios quiere producir en nuestra vida. Para eso el Señor nos está sembrando diariamente de multitud de palabras, para que seamos hombres y mujeres adornados con el fruto del Espíritu. Amén. Porque si yo soy un gran predicador, pero tengo mucha ira, pues dice que soy eso como el címbalo ese que retiñe, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. Primera de Corintios capítulo 13, desmonta todo. Tengo mucha fe y entrego mi cuerpo al fuego y le digo a aquella montaña que se vaya al mar y se va, y abro los cielos y levanto los muertos. Y dice, si no tienes amor, de nada te sirve. Amén. Entonces, ¿cuál es el fruto? Es el cambio, la nueva naturaleza, la nueva vida. El fruto, en definitiva, es Cristo formado en nosotros. Amén. Cristo formado, porque lo que Dios quiere sembrar en ti y en mí es Cristo. Es sembrar a Cristo en nuestra vida y que las personas puedan ver en nosotros que sale de nosotros un fruto que es la presencia de Dios en nuestro medio.